George Moore. Pues bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre temas muy interesantes para la imagen masculina, que no nada más estamos hablando de guardarropa o de accesorios. El día de hoy tengo a dos invitadas muy importantes para mí porque son dos doctoras que vamos a platicar, con las que vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy interesante para todos los hombres, que es el biohacking o biohacking. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Tenemos a Brenda Serrano. Hola George, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y a Daniela Acosta. Ambas nos pueden decir cuál es su profesión y por qué están ustedes en este momento aquí con nosotros para platicar sobre un tema tan interesante. Pues nosotros nos dedicamos a la medicina estética y regenerativa. Estamos también empezando a incursionar más en temas de longevidad. Entonces, recientemente tuvimos certificaciones de institutos de Estados Unidos enfocados más ya en el tema de cómo envejecer de la manera más saludable posible. Brenda también les puede complementar un poquito sobre eso. Yo soy la doctora Brenda, también me dedico a lo mismo, medicina estética y regenerativa, y creo que ahorita es un tema que está muy en tendencia y que creo que es más efectivo para el bienestar del ser humano que empezar a usar tratamientos como tal de medicina estética, como fillers, botox, sino tratar de que todo el cuerpo entre en ese ecosistema de salud para poder vernos y sentirnos bien a largo plazo. Claro, y que además es un tema muy interesante hoy en día porque ya también los hombres nos empezamos a cuidar y empezamos a ver que después de cierta edad tenemos que empezar a involucrarnos un poco más con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con algunos elementos de la vida que normalmente cuando somos jóvenes no tenemos problema. Y es por eso que vamos a platicar sobre este tema. ¿Qué es el biohacking? Es la ciencia que se está poco a poco formalizando en el ámbito de la medicina, que se encarga de estudiar de qué maneras puedo literalmente hackear mi proceso de envejecimiento y un concepto muy importante es cómo optimizar procesos que realiza mi cuerpo enfocados al tema del envejecimiento. Entonces, esta ciencia se ayuda de herramientas como ciertos inyectables, principalmente la base de todo, como todo en medicina, son hábitos. Son hábitos que eso ya podemos hablar un poquito inclusive sobre medicina epigenética y cómo yo vivo, cómo yo duermo, afecta mi ADN y puede predecir o dictar la manera en que voy a envejecer. Bueno, entonces, a ver, vamos por partes. Primero que nada, ¿cuáles son esos hábitos que tenemos que tener? Y quiero entender que esto que estamos hablando es porque vamos a complementar estos hábitos con ciertos elementos o con ciertos productos o con ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida. ¿Cuáles son esos hábitos primero? Ok, yo creo que aquí sería muy interesante hablar sobre la inflamación. Un cuerpo inflamado es un cuerpo que no está sano y eso, cuando el cuerpo entra en un proceso inflamatorio, todo el ambiente celular está como en un modo de supervivencia, que pues esto a la larga empieza a dañar el cuerpo poco a poco. Entonces, para evitar la inflamación, hay que tratar de evitar el estrés, hay que tener como maneras de reducir el estrés en nuestra vida. El ejercicio es una muy buena, la meditación. Pero cuando hablamos de inflamación, hablamos, por ejemplo, del estómago, de la cara. ¿Cómo sé yo que realmente estoy inflamado? Porque obviamente los mexicanos estamos acostumbrados a estar siempre inflamados. ¿Y por qué? ¿Cómo me puedo dar cuenta realmente que sí estoy y necesito este cambio? Pues empiezas a tener cambios muy drásticos, por ejemplo, en el sueño. Empiezas a tener muchas horas de insomnio o te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño o lograr un sueño profundo. Y pues esto lo puedes ver durante el día, de que a las 3, 4 de la tarde ya estás súper cansado, cuando normalmente el cansancio empezaba a las 7, 8 de la noche. Se te puede empezar a caer el pelo, en la piel también podemos darnos cuenta porque empiezan a salir dermatitis o enrojecimientos de la nada. ¿No tiene nada que ver con la edad o sí tiene que ver con la edad? Pues es una realidad que nuestro cuerpo envejece y es una realidad que todo lo que yo hago a lo largo de mi vida va a influir en cómo voy a envejecer. Entonces, todo esto que menciona Brenda sobre cómo dormir, cómo comer, cómo ejercitarme, todo tiene una relación. Son las bases para empezar a atacar el famoso inflammaging,
¿no? Que tiene que ver con este proceso de inflamación baja, pero constante, o sea, se vuelve una inflamación crónica, se vuelve ya mi estado basal, que yo a lo mejor ya no reconozco, ya me acostumbré a dormir mal, a no tener un sueño reparador, a constantemente tener problemas gastrointestinales, que yo creo que conocemos siempre alguna adolescente que dice, tengo colitis, ¿no? No es normal, para empezar, no es un diagnóstico, pero no es normal decir, tengo colitis a los 15 años, porque entonces eso nos dice mucho de la salud de tu microbiota. Pero entonces, a partir de los 15 años, ¿yo puedo empezar a pensar en este estilo de vida de biohacking? La realidad es que no necesitas tener una edad. Sería de altísimo valor que los papás empezaran a educarse mucho sobre estos cambios en el estilo de vida. Yo lo veo con familiares, con mis sobrinos, ya tienen más acceso a cierta información sobre cómo nos afecta comer alimentos de comida rápida, ultraprocesados, azúcares. Entonces, el tomar acción lo más temprano posible e inculcárselo a generaciones más jóvenes, siempre va a tener mejor resultado. Ahora, ¿cómo entra la medicina en esta situación? O sea, ¿en qué momento dices, sabes que ahora sí necesito ayuda? Pues hay varios datos, George. Por ejemplo, hay muchos hombres o parejas que llegan a unos, no sé, 40, 45 años y empiezan a tener problemas hasta con líbido, por ejemplo. Esto sería como una bandera rojísima de que están en una etapa que debería de haber llegado muchos años después, pero se les presentó a los 40 años y pues esto no es normal y hay maneras de apoyar al cuerpo para que el líbido regrese. Y esto es parte del biohacking, obviamente incluyendo los buenos hábitos, pero en medicina regenerativa ya hay muchos tratamientos que te ayudan a que el cuerpo entre en esta estabilidad que estamos buscando todos los días. ¿Cuáles son esos tratamientos? ¿Cómo funcionan esos tratamientos? Tenemos distintas opciones. Sí es importante saber que siempre va a haber una valoración médica de por medio. Hay muchos profesionales quizás de la salud, hay muchos personajes a lo mejor de la industria en el wellness, exacto, que quizás no tendrán toda esta base de conocimientos que sí es necesaria tener para que puedan valorarte en todas las esferas. Brenda hablaba sobre la salud sexual, reproductiva, pero está la salud mental, está la salud gastrointestinal, o sea, hay que valorar siempre todas las esferas de la persona para poder crear, que es a lo que normalmente en la clínica siempre repetimos, son protocolos personalizados, no son recetas, lo que George necesita, no es lo mismo que Daniela necesita. Amigo y a ver, úsalo tú también, exacto. ¿no? Hay que entender muy bien tu estilo de vida para poder elegir qué programa o qué tipo de hábitos, qué dieta se acomoda a tu estilo de vida. Y si hablamos de una manera muy general, ¿qué es lo que normalmente se recomienda dentro de la medicina regenerativa? O sea, ¿qué es tomar una pastilla? ¿Cómo funciona esa? Bueno, aquí entra mucho lo que decía la doctora Daniela, que es hacer un análisis muy específico de cada paciente y ver qué deficiencias hay o qué deficiencias se están notando de manera prematura, por ejemplo. Claro. Sabemos que a partir de los 30 años perdemos 1% de la masa muscular que tenemos. Entonces, pues obviamente, aunque hagan el mismo ejercicio que a los 29, coman lo mismo y tengan la mismita dieta que 28, 29, 30, en un año vas a tener 1% menos de músculo. Entonces, hay, por ejemplo, péptidos que te ayudan a que tu cuerpo genere esta masa muscular sin necesidad de meterte anabólicos, sin necesidad de... Péptidos, ¿qué son los péptidos? Ahí voy. Sin necesidad de meterle hormonas al cuerpo que al final van a tener un efecto de rebote, por ejemplo. Claro. Entonces, los péptidos. Cuéntanos, Daniela, ¿qué son? Los péptidos son básicamente cadenas de aminoácidos, o sea, proteínas, ¿no? Todos conocemos las proteínas. Es importante que el público, la gente sepa qué es una proteína. La proteína es una unidad estructural que compone cualquier tejido del cuerpo, las uñas, el hígado, pues, mi cabello. Entonces, las proteínas, básicamente esta unidad estructural, en este caso que son péptidos, son proteínas señalizadas para dar un mensaje a otras células. Entonces, ese péptido le va a dar una instrucción a otra célula de tienes que hacer esto. Los péptidos que menciona Brenda son realmente tratamientos nuevos, o sea, no tienen más de 5 años, yo creo que se empezaron ya a dar a conocer porque nos están dando opciones de tratamiento
que nos dan prácticamente muchos beneficios cuando están bien dirigidos, bien analizados. Nos dan muchos beneficios el poder generar masa muscular, que eso también, dicho sea de paso, el músculo nos previene muchos procesos de envejecimiento. Entonces, generar músculo mientras estoy reduciendo grasa visceral, que ese es un tipo de grasa que nos fomenta y, ¿cómo se llama? Promueve la inflamación en nuestro cuerpo. Sí. O sea, tengo esos dos beneficios de usar un solo ¿Y péptido. cómo vienen? ¿Cómo encontramos esos péptidos? ¿Es una pastilla, Hay un varias polvo? presentaciones Ok. y esto también es para que se adapte a tu estilo de vida. Ujú. Hay desde inyectables, hay inhalados, hay por intravenoso, hay muchas maneras. La Sí. verdad es que la tecnología ha avanzado ya muchísimo. Y un tema aquí también que a lo mejor si buscan péptidos en redes sociales se van a encontrar es que hay mucha información que está en contra de los péptidos, pero esto ya es un tema universal de tema como medicina regenerativa contra farmacéuticas Claro. y pues obviamente el dinero rige el mundo, ¿no? Claro. Entonces es una medicina que es nueva, hay estudios, hay pruebas, está comprobado que funciona y la verdad es que personalmente ya estoy haciendo tratamientos de este tipo y sí me he sentido mucho mejor. Ok. Como hombres, nosotros a veces no queremos hacer algunos tratamientos inyectables, por ejemplo, ¿no? O Botox, y este puede ser una solución a esa situación para poder tener tal vez una piel más saludable. Por ejemplo, en el caso de mayores de 40 o 50, cuando ya empiezan las líneas de expresión y no quieres meterte Botox, ¿esta puede ser una opción? ¿O el Botox, al final de cuentas, también sería un complemento de este formato de regeneración? En general, y eso también siempre lo mencionamos en las consultas de valoración, todos los tratamientos siempre van a dar un mejor resultado cuando se complementan, porque estás atacando el mismo problema desde distintas vías. Entonces, el que yo empiece una terapia con péptidos y que además ajuste mis hábitos en mi estilo de vida y además lo complemente con un tratamiento como la toxina botulínica, dicho sea de paso, también es otro tratamiento que se demostró que disminuye factores de inflamación en la piel. Entonces, por eso tenemos mucha mejora en la calidad de piel. Más allá de despedirnos de las arrugas, Claro. es un tratamiento para disminuir inflamación y tiene muchas aplicaciones dermatológicas como en acné, rosácea. Entonces, puedo ver muchos cambios en la salud de mi piel más allá de las arrugas. Ok. Entonces, hacer todo esto en sinergia siempre va a dar un mejor resultado, hombres o mujeres. Ahora, vamos a pensar que ya tomé la decisión de ir, ¿cuál es el primer paso? Obviamente ir con ustedes a su clínica y ¿cómo funciona? ¿Se hace una cita? ¿Hay un diagnóstico? ¿Cómo funciona ese procedimiento o ese protocolo? Pues nosotros a todos los pacientes les hacemos una valoración inicial, que es que nosotros les hacemos preguntas sobre sus antecedentes, sus alergias y todo esto que nos da como datos para cuidarlo, ¿no? Ujú. Y también hay una parte de la valoración que es que el paciente nos platica a nosotros qué es lo que está buscando, qué es lo que está sintiendo, por qué vino a consulta. Y entonces todo nuestro tratamiento se va adaptando a sus necesidades fisiológicas y a sus necesidades sociales o lo que ¿por qué viniste a consulta? Claro. Porque tengo esta línea. Ok, ¿y no te interesaría mejor revisar cómo está tu cuerpo? Y si dice que sí, pues entonces ya podemos hacer una prescripción para algún estudio, una biometría Ok. hemática. Química. Eso es muy interesante porque generalmente uno cree que va a un lugar donde le van a poner Botox, ¿no? Y no hay ningún estudio que le pueda demostrar que sí realmente necesitas este tipo de tratamiento. O sea, que haya un análisis de sangre creo que para mí es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo también para los temas regenerativos, porque por ejemplo otro tema muy interesante son células madre, para saber qué cantidad de células requiere un paciente y para tú también tener un estimado del tiempo en el que vas a sentir los beneficios, hay que ver que el paciente no tenga una enfermedad crónica. Ok. O hay que ver que no tenga predisposición a tener cáncer Sí, o tienes que estar alguna bien enfermedad, estudiado de claro. todos lados para que no vayas Y se a puede planear potenciar ya, otra cosa. exacto, justo. Ok. ¿Dónde las podemos encontrar? En redes sociales. Van a tener, me parece, aquí nuestros Instagrams de Ok. cada una de las doctoras, tanto como el Instagram de la clínica. Nosotros nos ubicamos aquí en Cancún, en Plaza Nichupté.
Todas sus citas pueden hacerlas directamente al número de la clínica. También en nuestras redes sociales pueden concertar sus citas y les podemos dar toda la información de cómo es todo el proceso. Genial, pues muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí, nos hayan ayudado. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre medicina regenerativa, cómo verse mejor cada vez, pues la doctora Daniela y la doctora Brenda están en Element Clinic y ahí las pueden encontrar. Así que nos vemos muy pronto para seguir hablando sobre más cosas de la imagen masculina. Gracias. Gracias.